Dios le bendiga y qué bueno los que se están uniendo. A continuación vamos a empezar con un tema muy importante que se llama el Padre Sabio. Es el tema que les voy a impartir el día de hoy. Sean bienvenidos los que se están uniendo. Dios les bendiga. Pues el día de hoy hablaré sobre el tema del Padre Sabio y sus características que debe de tener un Padre Sabio. Espero puedas quedarte. Patricia, bienvenida. No, aún no somos padres, pero cuando lleguemos es bonito saber cómo nos van a instruir o cómo vamos a instruir a nuestros hijos más adelante. Sí, seguramente sí, quédate, hermano. Igual puede ser un consejo de nosotros hacia nuestros padres en la manera de su educación, para tener una buena relación con ellos. ¿Cómo es la relación de ustedes con sus padres? Qué bueno, me alegro que sea bonita. Que sea bonita, donde haya mucho respeto, honestidad, confianza. Bueno, pues hermanos, voy a empezar con el tema antes de que nos agarre la noche. Empezaremos con lo que dice la palabra de nuestro Señor en Salmos 112:1, si tienen su Biblia a la mano, para que vayan conmigo. Empezaremos con una pequeña introducción que dice que el Padre Sabio, según la Biblia, es el que teme a Dios, es decir, tiene un profundo respeto hacia nuestro Dios. En esto mismo lo hace referente y fuerte en lo espiritual, de tal modo que es un hombre de fe en el Señor, en este caso de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. También moralmente es muy fuerte, no se dobla ante ninguna adversidad. Asimismo, ahorita estamos en tiempo de enseñanza, más adelante se pondrán canciones si gustan quedarse. Y bien, bendecida, gracias a Dios. Esto mismo hace que los suyos sean colmados de bendiciones de una manera muy especial, en este caso para sus hijos. Y esto lo encontramos en Proverbios 27, que dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Esto quiere decir que bienaventurado va a ser aquel padre de familia que oriente y ponga a su hijo en el camino de Dios, ya que después su hijo posteriormente va a seguir el mismo camino y el mismo ejemplo para sus hijos. Esto mismo hace que los suyos sean calmados, como les había comentado. La mejor herencia que puede dejar a sus hijos es vivir rectamente delante de Dios, y así dejar un legado de bendiciones, como les había comentado. El padre va a dar bendiciones a sus hijos, y sí, tiene toda la razón, hermano. Existen padres muy malos, pero así como también hay padres muy malos, también hay padres muy buenos. Y esto también lo justifica la Biblia. Y esto también lo encontramos escrito en Salmos 112:2, que dice: su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que hay que seguir delante de la palabra de nuestro Señor para poder seguir adelante y seguir aquí en la tierra luchando para que posteriormente las generaciones que vengan igual sean rectos y bendecidos. El pujante vigor que tiene un hombre cristiano radica en conocer y practicar la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y también el rey Salomón dice en su palabra en Eclesiastés 9, del 16 al 18: mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Aquí en la palabra de nuestro Señor dice que es mejor la sabiduría. Hay que tener sabiduría para estar bien en comunión con Dios.
Entonces, un padre sabio es el que tiene su fundamento en Cristo y su palabra, ya que ahí y va a aprender los siguientes valores. El padre cristiano debe aprender los siguientes valores. Número 1, tiene que valorar a sus hijos, y esto lo encontramos en Salmos, en su capítulo 127, versículo 3, que dice: He aquí, heredad a Jehová son los hijos, cosa de estima el futuro del vientre. Esto quiere decir que los hijos somos una bendición para nuestros padres, ya que Dios así lo manifiesta en su palabra. Número 2, educar a sus hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6 que estos nos los enseñan desde pequeños. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Esto quiere decir que si los padres someten a sus hijos y les hablan de las cosas de Dios, las cosas buenas, las cosas, hacen comparación con las cosas del mundo, la comparación a las cosas de la iglesia, siempre el niño, a pesar de que esté grande, va a tener un camino con nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto que tenemos es que debe de instruir a sus hijos. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículos 3, 4 y 7, que dicen: Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Número 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y ante toda su posesión adquiere inteligencia. Aquí dice la palabra de nuestro Señor que debemos de adquirir sabiduría ante todo. Este es un exhorto que nos hace nuestro Señor para poder salir adelante. Y también debemos de guardar los mandamientos, como sabemos que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento más grande es amar a nuestro prójimo. Eso lo mencioné en un video corto que mostré en la mañana. Espero que les haya bendecido. De ahí la cuarta que debemos hacer es escuchar a sus hijos. Y esto lo encontramos en Job, en su capítulo 29, versículo 16, que dice: Los menesteros era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Esto quiere decir que los padres deben de escucharnos, porque no todos somos muy abiertos a contar nuestras cosas, nuestras situaciones y de lo que nos está pasando. Entonces debemos de seguir adelante, debemos de decirle a nuestros padres lo que sentimos, lo que anhelamos. A veces no tenemos tanta comunicación con nuestros padres como debíamos. Por ejemplo, en mi caso, yo no vivo ni con mi padre ni con mi madre, simplemente vivo con mi abuelo actualmente, y pues mi familia, toda mi familia es católica. Soy la única cristiana que estoy aquí con ustedes impartiendo la palabra de nuestro Señor. No es fácil, es muy difícil, la vida de Dios es difícil, y como dicen muchos hermanos, el camino de Dios es para los valientes. Siempre va a ser para aquellos valientes. Y contestando a la pregunta de Gregorio, no soy pastora, pero pues siervo a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Espero pronto bautizarme. ¿Qué tienes que hacer si no te sientes comprendido por los padres? Lo que debemos hacer es orar mucho a Dios para que Dios toque el corazón de nuestros padres, la mente, y ellos en sí tengan nosotros la comprensión. Para que poder tener la comprensión hacia nuestros padres, debemos de pedirle mucho a Dios, orando. Ya sabemos que las herramientas de los cristianos son esos, la oración y el ayuno. Entonces, hermano, hay que orar y ayunar mucho y a pedirle a Dios con fe que nos dé para que nuestros padres podamos ser comprendidos por ellos.
Y vamos por el número 5 que dice aconsejar a sus hijos. Esto también debe de ser un padre cristiano. El padre sabio debe de aconsejar a sus hijos. Y esto lo encontramos en Proverbios, en su capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y los labios conserve la ciencia. Esto es lo que debemos hacer. El padre debe de aconsejar al hijo, ya que eso es lo mejor que el padre puede hacer. No regañarlo, sino aconsejarlo, más que nada que sea como su amigo, para poder seguir adelante en el camino de nuestro Señor. Número 6. También los padres deben de corregir a los hijos, y esto lo encontramos en Proverbios 19:18, que dice: Castiga a tu hijo en tanto que tienes esperanza, mas no se excite de tu alma para destruirlo. Como sabemos, nuestros padres tienen el derecho y la obligación de corregirnos, pero para corregirnos también hay un cierto grado, no hasta golpearnos bastante, donde nos dejen marcas. Pueden hacer hablándolo, o inclusive sí nos pueden pegar, pero no exageradamente, hasta sacarnos sangre y así, porque lo único que ellos van a ocasionar es que nosotros perdamos la comunicación con ellos. Número 7. Respetar a sus hijos. Y esto lo encontramos en Colosenses, en su capítulo 3, versículo 21, que dice: Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Aquí está un consejo de Dios para los padres, que no deben de estar muy insistentes, que también nos deben de respetar, así como nosotros debemos de respetar a nuestros padres nos deben de respetar a nosotros. Porque a veces llegamos en la etapa de la adolescencia, en donde somos rebeldes, no queremos nada, todo nos molesta, y nuestros padres nos tienen hasta cierta paciencia, pero después ya no nos tienen tanta paciencia como debíamos. Entonces, lo que deben hacer los padres es transmitir la confianza. Nos deben de transmitir confianza para que nosotros, en vez de que los veamos en ese momento como padres, sino los veamos como amigos de confianza, amigos con los que podamos platicar lo que sentimos, lo que nos gusta o lo que nos desagrada. ¿A cuántos de ustedes sí respetan a sus padres? Sus padres sí los respetan a ustedes, mejor dicho. Y el consejo número 8 de que debe de tener el padre sabio es perdonar a sus hijos. Y esto lo encontramos en Malaquías, en su capítulo 3, versículo 17, que dice: Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo tengo de hacer y perdonados como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces aquí hay un gran consejo para el padre, que él debe de perdonar los errores de los hijos, como nuestro Señor Jesucristo perdona los de nosotros cuando nos arrepentimos. Qué bueno que usted se obedezca a sus padres, eso es muy bueno. Dios le siga bendiciendo. También dice en Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí está la clave que nosotros debemos de perdonar. Este consejo no simplemente va para los padres, sino también para nosotros los hijos en Cristo, que nosotros nos debemos de compadecer de nuestro prójimo, nos debemos de compadecer de aquella persona que nos maldice, que no nos quiere ver bien, que quiere destruirnos. En vez de que nosotros respondamos a las mismas maldiciones que ellos nos hacen, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos para que nuestro Señor tenga misericordia de ellos y pueda tocar sus corazones para que puedan ser salvos. Porque nadie quiere que esas personas se vayan al camino en donde es de perdición del enemigo, donde el enemigo pone todo con charola de plata, y el camino de nuestro Señor es muy difícil. Sí, claro, igualmente, si no eres cristiano, debemos de perdonar aún así a los que nos hacen mal. ¿Y la recompensa cuál va a ser? Pues estar en el reino de los cielos, porque en vez de maldecir, vamos a orar y a perdonarlos.
Y el número 9 dice, proveer para sus hijos. Y esto lo encontramos en Salmos, en su capítulo 128, 2 y 3, que dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. En este salmo nos habla el rol que juega cada uno de los integrantes de la familia. Si se dieron cuenta, nuevamente dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú. ¿Qué quiere decir con bienaventurado tú? Que serás bendecido, bendecido porque se ha estado esforzando, no solo del trabajo que nos da alimento, sino también del trabajo que tiene continuamente en nuestro Señor Jesucristo, que lleva día tras día tras día. Dice, y tendrás bien tu mujer, será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Esto quiere decir que la mujer también es muy importante para nuestro hogar, tanto como nuestro padre es muy importante, así también la madre. Y los hijos, dice, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Esto quiere decir que Dios nos ve como plantas de olivas alrededor de la mesa, nos ve como adorno a la familia, por eso es que nosotros también somos muy importantes. Claro, en la Biblia nunca discrimina a la mujer siempre la tiene con respeto. Y por último, el número 10, prevenir para sus hijos. Dice en la palabra de nuestro Señor en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre sabio va a ser aquel ejemplo de los hijos para que posteriormente los hijos vuelvan a tener el mismo ejemplo a sus hijos. Entonces, si el padre sabio se porta de manera correcta, sigue adelante y sigue como que exhortando a que vayan a la iglesia, a que esto es bueno, a que esto es malo, etcétera, y el hijo al final de cuentas toma el camino correcto, que es el camino de nuestro Señor. Entonces, gloria a Dios, ¿por qué? Porque en esa casa ya es bendecida y el hijo que sale de esa casa igual va a bendecir a toda su familia, le va a dar la misma enseñanza que le dieron a él. Entonces, tenemos que seguir el camino de Dios. Muchos nos dicen que debemos ir a todos los templos. En una ocasión la hermana daba su testimonio en la iglesia, que le decía a un hermano de otra asociación, que le decía que ella debería de ir a cada templo para que realmente vea cuál es la verdad. Pero realmente, como contestó ella, y gloria a Dios, tiene muy definido dónde quiere estar. Ella le contestó al Señor diciendo, no me hace falta ir de templo en templo porque yo no estoy en el templo para tener algo, dice, sino yo al único que sigo no es a la gente, no es al pastor, no es al siervo, sino el único que yo sigo es a nuestro Señor Jesucristo y digo lo que dice su palabra. Y pues qué bonito es saber que la hermana tiene firme de que nosotros no debemos de pertenecer a una asociación o a una iglesia, sino simplemente con que nosotros del día que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos a seguirlo a Él. Sí, los pastores son muy importantes, juegan un rol muy importante para nosotros en instruirnos en el camino, pero igual en la iglesia podemos encontrar cosas malas en las cuales pues muchos hermanos se alejan, pero eso es lo malo de los hermanos, porque ellos confían mucho en las personas, en los que están frente de nosotros, que puede ser la pastora, el que le sigue, etcétera, y así sucesivamente. En la iglesia hay varios siervos de Dios, pero como todos, ellos también son seres humanos y también cometen errores, también pecan. A ellos son los que el enemigo ataca más, porque así es la vida en la que estamos actualmente. Tenemos lo bueno y también tenemos lo malo, y eso es lo único que nosotros debemos de saber. Pero también nosotros debemos de saber que si queremos llegar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al reino de los cielos, debemos de seguir lo que la palabra de nuestro Señor dice.
Entonces, regresando al tema, este es un padre sabio que recibirá la honra de sus hijos y la aprobación de Dios. Este hombre sabio debe tener estas 10 características para así ser aprobado por nuestro Señor. En este caso Dios, para que cuando nos llegue el día del juicio podamos ser en aprobación de Él. Sí, hermano, qué inteligente respuesta de la hermana, la verdad es algo muy bonito saber que ella dejó en claro a las personas, a las críticas que dicen que debería de ir a diferentes templos para ver dónde está realmente la respuesta. Pero la respuesta ya la sabemos. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Aquí en nuestra Santa Biblia. Aquí va a estar todo lo que nosotros queramos. Aquí vamos a encontrar en la palabra de nuestro Señor. Exactamente, debemos de congregarnos, pero eso es muy importante. Debemos de congregarnos, debemos de bautizarnos, debemos de creer, debemos de manifestar la palabra, debemos de servir. Eso es muy importante y es algo que a nosotros nos instruye porque así podemos seguir aprendiendo día tras día. Pero yo me refería a que no debemos de ir, que vamos a esta iglesia o como dijo el hermano, por si no escuchó, debemos de decir que nosotros debemos de confiar en Dios y que nosotros no seguimos a nadie no seguimos al pastor, a eso me refería, que nosotros no seguimos al pastor, no seguimos a la sierva, no seguimos a tal persona, a tal hermana, sino nosotros debemos de seguir al único que vino aquí en la tierra, dio la vida por nosotros y murió por amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, en San Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso debemos de tenerlo firme, porque nuestro Señor Jesús es el único que ha tenido misericordia de nosotros para dar su vida como lo dio en la cruz del Calvario y para que nosotros podamos ser libres y así poder alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna. A eso me refería, que no debemos de seguir a un hermano, porque también los hermanos son seres humanos y también cometen errores. Y hay mucha gente que ve, es que el hermano que ya lleva 10 años aquí en el ministerio, lo vi en tal lado y estaba cometiendo, no sé, un pecado, un robo, por ejemplo. Entonces, tú te desanimas, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres ir, vas a decir, ¿y por qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Por qué yo me voy a congregar en esa asociación? Si mira, la hermana tal, en la esquina la encontré robando. Entonces, a eso me refería, a que no debemos de seguir ni a los hermanos, ni a los pastores, porque en la iglesia, en todas, vamos a encontrar siempre vamos a encontrar siempre a personas que le van a fallar a Dios. Y lo importante de esto es seguir adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo y seguirlo a Él, ya que Él es santo. Él es el único que es santo, el único que no ha cometido ningún error. Nuestro Dios Jesucristo está limpio, limpio de pecado. Todos nosotros, me incluyo, hemos pecado. Exactamente, muchos ponen la mirada en el hombre y es por eso que se desaniman. Es lo que yo me refería, hermano Gregorio, con decirles que sí es importante congregarnos en una iglesia, claro, porque te podemos recibir las enseñanzas, el ministerio para poder seguir creciendo día tras día. Pero lo importante es no seguir al hombre, exactamente, no seguir al hombre, a las personas, porque ellos también fallan, son seres humanos y también como nosotros cometemos errores, ellos también cometen errores. Sí, exactamente, deberían de tener cuidado, pero ¿para qué tener cuidado si también, como todos sabemos, son seres humanos? En cualquier momento de su vida pueden cometer errores. Y no por eso los vamos a señalar o los vamos a juzgar, porque cuando nosotros cometemos errores, nadie nos señala, nadie nos juzga. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo, y siempre que tengamos la oportunidad o que sentamos necesidad de pedir perdón, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo para estar limpio desde cuerpo, alma y mente, en el corazón, sobre todo. El corazón debe estar limpio, no debe tener rencores, ni amarguras, ni resentimientos. Debemos de perdonar todo el daño que nos han hecho. Sí, claramente en Juan 17:3 dice eso. Debemos adquirir el conocimiento de Dios y de Cristo.
Exactamente, a la misma familia nos discrimina. A mí me pasó, les voy a contar un poquito de mi testimonio. No tiene mucho que, que creo en nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, como les comentaba al principio, vengo de una familia católica, 100% católica. Toda mi familia es católica. Yo soy la única que no soy católica. Pero, llegó una persona que me habló de Dios, que en este caso es mi prometido. Estamos en compromiso de posteriormente casarnos ante la presencia de nuestro Señor. Él también cree en nuestro Señor Jesucristo y gracias a Él me abrió los ojos. Yo estaba en una vida de perdición, en donde desde la secundaria tenía depresión, llegué a cortarme las manos, tenía pensamientos suicidas y todo eso, pero gracias a Dios llegó a tiempo, me rescató. Estaba en el mundo donde ya me estaba perdiendo de las bebidas. No llegué a la drogadicción como tal, pero pues sí, a las bebidas, manipulaciones, etcétera. Entonces él llega, me habla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al principio, pues yo le decía que lo más importante era de que yo conociera y estuve ahí, me estuvo insistiendo, hasta que llegó el día que yo acepté a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y desde ahí mi vida cambió totalmente. Gracias a Dios soy nueva criatura, me perdonó todos mis pecados, todo ese amor que me faltaba de madre y padre, que no vivo con ellos, sino simplemente con mi abuelo, él, él llenó todo eso. Quitó todo rencor, quitó todo odio, todo resentimiento, todo lo que tenía guardado en el corazón lo quitó. Y lo único que hay ahorita en mi corazón es este amor de nuestro Señor Jesucristo. Amor y bendiciones para cada uno de ustedes también. Y pues sí, no todos sabemos mucho de la palabra de nuestro Señor, pero por eso los exhorto, les hago una invitación a que lean la Biblia, unos 2, 3 versículos diarios, siempre va a haber algo de qué aprender. Saludos desde Oaxaca. Bueno, pues yo soy del estado de Puebla. Estamos aquí sirviendo a nuestro Señor. Yo soy del estado de Puebla, hermano. Y sí, seguramente va a haber muchos templos en los cuales usted pueda asistir.